Gracias a Dios por este hermoso privilegio de coincidir en nuestra cita dominical a través de la pantalla líder de Televicentro. Este es el programa Vanegas, un espacio plural, una ventana donde caben todas las formas de pensamiento y en donde las conversaciones las edulcoramos con el buen humor de una caricatura en vivo. Hoy, en nuestro afán de seguir conociendo los programas, los planteamientos, las ideas de los candidatos a los cargos de elección popular, recibimos la visita en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari del candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Señor Rosenthal, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias, Vanegas. Un placer de estar aquí contigo y te agradezco mucho el espacio y la oportunidad que nos das. Yo le agradezco la gentileza de disponer de una hora de este domingo, que supongo que necesita usted que los fines de semana tengan más horas y que una hora la dedique para conversar con nosotros. Realmente estoy agradecido con su gesto. Al contrario, para mí es una gran oportunidad poder estar aquí en este programa. Le propongo que conversemos abiertamente. ¿Puedo preguntarle de los temas que yo quiera? Por supuesto. Y le propongo también elaborar una caricatura aquí, como suelo hacer con los invitados. ¿Me permite dibujarlo? Muchas gracias. ¿Tiene alguna condición antes para la caricatura que quiere usted establecer? Si no, una vez que un caricaturista se suelta, agárrese. Me le pone una bandera liberal ahí a la caricatura. ¿Solo eso? Sí, y nada feo. ¿Me quiere decir que dibujo feo yo? No, que no me va a dibujar feo a mí. Voy a proceder con un boceto previo y luego tintamos y agregamos un color en la medida del tiempo nos permita en esta conversación. ¿Por qué quiere ser presidente? Porque creo que Honduras merece un cambio y porque Honduras en este momento necesita una transformación fundamental en la forma en que funciona la economía, en la forma en que se redistribuyen los ingresos, y creo que las ideas que he generado y he construido durante los últimos meses son las ideas que pueden beneficiar al pueblo de Honduras. Muchas gracias. Y pueden hacer lo que prospere y que finalmente Honduras salga de la trampa de la pobreza, del círculo vicioso de pobreza en que se encuentra actualmente. Me dice que quiere ser presidente porque Honduras necesita un cambio. ¿Eso significa que usted lo representa? Significa que la doctrina, la ideología del Partido Liberal y las propuestas que yo he elaborado basadas en esos principios, en esa doctrina y en esa ideología, son, considero yo, los más adecuados para Honduras en este momento. Tenemos ahora una derecha corrupta, una izquierda socialista y en medio un partido liberal con propuestas claras de desarrollo, de prosperidad, de reducción de la pobreza, de generación de empleos dignos y bien pagados, de nuevas oportunidades para todos. ¿Cómo llegó hasta aquí? Bueno, porque me postulé para ser precandidato y el pueblo liberal me eligió para ser el candidato del partido. Pero antes de eso seguí una carrera política muy larga. Esta es mi 15ª campaña. Comencé siendo representante en mesa del Partido Liberal en la Escuela Soledad Fernández en San Pedro Sula. Después fui coordinador de ese centro de votación. Después fui coordinador de un distrito. Después llegué hasta ser coordinador departamental e inclusive coordinador noroccidental. Fui candidato a diputado, compartimos la planilla con usted en aquel momento. Fui diputado, fui jefe de la bancada, fui ministro de la presidencia y además fui también miembro del Consejo Local de San Pedro Sula. Fui miembro del Consejo Departamental de Cortés del Partido Liberal. Fui miembro suplente del Consejo Central Ejecutivo en el 2001, miembro propietario en el 2005 y ahora presidente del Consejo Central Ejecutivo. Fui precandidato en el 2012, precandidato nuevamente en esta ocasión y pues ahora el pueblo decidió que fuera yo el candidato del Partido Liberal, el pueblo liberal. Usted estuvo en la prisión. ¿Por Sí. qué? Estuve por un delito que no existe en Honduras, que se llama transar con bienes de procedencia ilegítima. Mucha gente cree que estuve preso por otro delito, pero no. Fui acusado de lavado de activos, les demostré que estaban equivocados a los fiscales y me tuvieron que retirar esos cargos. Y fui condenado de ese otro delito. Yo me fui a presentar voluntariamente ante el juez. ¿Cómo se comete ese delito? Ese delito fue por comprar unas vacas que eran propiedad de personas que los habían adquirido con fondos ilícitos. Y entonces en Estados Unidos, si el bien es comprado con fondos ilícitos y yo compro ese bien sabiendo que fue comprado con fondos ilícitos, allá es un delito, no lo es aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión?
Estuve 30 meses, me sentenciaron a 36 meses, pero me rebajaron 6 meses por ser maestro. ¿Maestro? Maestro de álgebra en la prisión. ¿De qué manera marca la cárcel? Bueno, para mí fue un proceso muy duro, porque me tocó dormir en el suelo en momentos, me tocó pasar hambre, pasar frío, pasar soledad, pasar ausencia de servicios médicos. Cuando quise acceder a los servicios médicos no estaban disponibles para mí. Lo que le ocurre a la gente aquí en el hospital escuela, en los hospitales públicos, en el propio Seguro Social, que lo único que le dan es una receta, yo lo viví y comprendo. Y si hay una cosa que voy a corregir en Honduras, es el sistema de salud pública, porque yo sufrí lo que sufren los hondureños de la ausencia de servicios médicos. ¿Cómo fue el momento más duro y más difícil en la cárcel? El momento más duro fue cuando falleció mi padre, especialmente porque una de las razones que yo me fui a entregar era para proteger a mi familia. Y luego, pues, que mi padre muriera estando yo preso y no poder venir a darle el último adiós y a darle sepultura, pues fue un momento sumamente duro para mí. ¿Qué significado tiene, señor Rosenthal, la decisión que los hondureños vamos a tomar el 28 de noviembre? ¿Qué hay en juego allí? Hoy 92% de los hondureños consideran que Honduras va por el rumbo equivocado, quieren un cambio. La gran mayoría de los hondureños quieren que el Partido Nacional se vaya, que venga un nuevo partido al gobierno y entonces el cambio es fundamental. Pero también porque venimos saliendo de una pandemia que ha perjudicado muchísimo a Honduras, la costa norte y varias otras partes del país sufrieron los embates de los huracanes ETA y IOTA, no ha habido reconstrucción, así que el próximo gobierno tendrá un trabajo muy duro, muy arduo, y el pueblo hondureño lo sabe y tendrá que considerar muy importantemente a quién va a escoger. Porque no solo... Perdóneme, he escuchado ese argumento del huracán ETA, IOTA y sus consecuencias, pero señor Rosenthal, creo yo que en el corazón de los ciudadanos de este país vienen muchos pesares juntos acumulados desde hace muchísimo tiempo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Por supuesto. Más bien el huracán ETA y IOTA le ha servido de excusa al Partido Nacional y al gobierno nacionalista para disimular los terribles daños que le han hecho y las groserías que han hecho con el pueblo de Honduras. Resuma su respuesta. ¿Qué hay en juego? Cuando el hondureño esté el 28 de noviembre frente a una papeleta con un lápiz en la mano, esa decisión, ¿qué alcances tiene? ¿Qué es lo que va a decidir cada ciudadano? Va a decidir su propio futuro y va a escoger entre 3 partidos y va a escoger entre 3 planes de gobierno, pero también en la capacidad del presidente y su equipo de gobierno de poder efectivamente ejecutar los planes que ofrece y propone. El Partido Liberal cuenta con gente capaz, cuenta con un equipo que puede hacer un buen gobierno, cuenta con un presidente con un candidato presidencial que ha demostrado que puede hacer las cosas que promete y cuenta con un plan de gobierno que es factible, ejecutable y que es posible que ayude a sacar a los hondureños de la pobreza. ¿Cómo llega el Partido Liberal a esta contienda, señor candidato? Pues lamentablemente no está unido al 100%. Por ejemplo, yo quisiera que usted formara parte de la campaña. Usted fue un candidato que obtuvo un resultado muy bueno, más de 100,000 votos en las elecciones internas, y ojalá que usted nos acompañara y ayudara al Partido Liberal a salir adelante. Sin embargo, yo respeto su decisión y además agradezco que, a diferencia de otro candidato, aunque decidió no acompañarme, ha sido respetuoso con la decisión y no ha tenido una actitud de tener protagonismo a costilla del propio Partido Liberal. Sobre la campaña del Partido Liberal, ¿cómo llega el Partido Liberal a este momento? Mire, se ha unido en, como dicen, cuando no se puede con el Papa, se hace con los cardenales, ¿va? Para ser papa es necesario ser católico, entonces no quepo en esa comparación, pero siga, bueno, por favor. Yo soy judío también, pero... siga. Pero nosotros hemos ido acercando los candidatos que apoyaron el movimiento de Darío Vanegas, el movimiento de Luis Zelaya, los hemos ido uniendo. Este fin de semana estuve con Quintín Soriano, que lo apoyó fuertemente usted. Ayer estuve con Samuel García, que lo apoyó fuertemente usted. Y así también hemos ido trabajando duro en lograr que en cada departamento todos los miembros de los 3 movimientos se sientan integrados y sientan que son parte del Partido Liberal. ¿Por qué no hay una gran coalición de todos los partidos de oposición, señor Rosenthal?
Bueno, lo que hace falta es que se cumpla el acuerdo que yo hice con el presidente Zelaya. ¿Cuál acuerdo? El acuerdo que él me propuso a mí de que el partido que sacara más votos encabezara la alianza. Y yo creo que usted me escuchó a mí en mis discursos en las elecciones internas, cuando yo le decía a los liberales, tenemos que sacar más votos que Libre para encabezar la alianza, porque tenemos un trato hecho con Mel Zelaya en ese sentido. Y lo logramos, sacamos 800,000 votos y Libre sacó 600,000 votos. Después de las internas me dijeron que ya no era por partido, sino que era por candidato, lo cual no se vale porque los candidatos perdedores del Partido Libre sacaron 2,000 votos, 3,000 votos. El que más sacó 20,000 votos. Mientras que en el Partido Liberal hubo una verdadera contienda de 3 fuerzas grandes, que todas superaron las 5 cifras. En el sentido que yo saqué 300,000 votos, Luis sacó 200,000 votos, usted obtuvo 100,000 votos. Y juntos pues llegamos a esos 700,000 votos, más los votos nulos y blancos sumaron 800,000 votos. Entonces fue una verdadera contienda. Entonces yo sí tenía competencia, doña Xiomara no tenía competencia. Entonces lo correcto era respetar la propuesta inicial que Mel Zelaya hizo. Y mire, yo no estaría hablando de esta propuesta si no es porque él la hubiera dicho públicamente en la televisión, porque él me la propuso a mí en privado, y yo respeto cuando las pláticas son privadas. Pero él fue a la televisión y dijo, vamos a hacer este acuerdo y el que saque más votos encabeza la alianza. Entonces hoy todo lo que hay que hacer es cumplir ese acuerdo, que respeten que nosotros sacamos más votos, apoyen al Partido Liberal, hacemos una sola coalición y vamos a derrotar al Partido Nacional. ¿Tiene acuerdos el Partido Liberal con el partido del gobierno? Yo el único acuerdo que tengo es ese que hice con Mel Zelaya. ¿Con el Partido Nacional ningún acercamiento de ninguna naturaleza con vistas a las elecciones del 28 de noviembre? Ninguno, y tampoco estamos en contra de las alianzas. Yo fui el primer candidato que empezó a hablar de la unidad de la oposición y de las alianzas. Y siempre lo he dicho, y el Partido Liberal, que ahora lo represento como presidente del Centro Ejecutivo, está dispuesto a las alianzas. Pero, por supuesto, en el marco del respeto a los acuerdos previos que existían. Señor Rosenthal, ¿cuál es la diferencia fundamental o cuáles son las diferencias fundamentales entre el planteamiento liberal y el planteamiento de los demás en esta contienda electoral? Bueno, pues nosotros hemos escuchado los mensajes de Mel Zelaya, de Xiomara, en el sentido que ellos son un partido socialista, lo dicen ampliamente. Circulan muchos videos en las redes con las declaraciones de ambos, manifestando que son un partido socialista. Al otro lado tenemos el Partido Nacionalista, una derecha corrupta que ha dilapidado los recursos del pueblo de Honduras y los ha utilizado para meterlos en sus propios bolsillos. Y finalmente, al centro, un partido liberal con una propuesta demócrata, con un planteamiento de prosperidad, de generación de empleo, de oportunidades para todos los hondureños, de un cambio transformacional de la economía y un planteamiento de un nuevo bono que llamamos el ingreso básico universal, que después me da una oportunidad de ampliarlo. En un telegrama, ¿qué tipo de gobierno necesita Honduras en este momento? Un gobierno honesto, que en vez de que los políticos se metan el dinero en sus bolsillos, lo ponga en el bolsillo de los hondureños. Vamos a un intermedio comercial y retomaremos la plática con el candidato presidencial del Partido Liberal, don Yanni Rosenthal, que está hoy aquí en el estudio. Señor Rosenthal, ¿cuál es su plan? Bueno, mi plan tiene 2 pilares fundamentales. Uno es transformar la economía de Honduras en una economía de exportación. Es un cambio trascendental en la forma de cómo funciona la economía hondureña, que hoy es una economía de consumo interno. Con 3 fases. Una primera fase de aumentar en el año 2022 la exportación de productos agroindustriales. Una segunda fase de aumentar mucho la exportación en el segundo año de productos de manufactura ligera. Y una tercera fase en los últimos 2 años de poder exportar servicios tecnológicos. Esa última fase la dejo de último porque primero hay que educar a los jóvenes que puedan brindar esos servicios tecnológicos durante los últimos 2 años del gobierno. Y durante todo el periodo fomentar fuertemente el turismo. Y el segundo pilar es lo que llamamos un ingreso básico universal. Un nuevo bono de 1.500 lempiras para todos los hondureños, todos los meses, 18,000 lempiras al año. Comenzando primero por 3 millones de hondureños que más lo necesitan, para luego ir ampliando a todos los hondureños mayores de 18 años. Se necesitan para este bono una cantidad importante de recursos, 54,000 millones de lempiras el primer año. Pero de eso pues ya se mal utilizan 10,000 millones en otros bonos que no llegan adecuadamente a los hondureños porque son utilizados para politizar. Y por otro lado, el robo que hace el gobierno nacionalista de acuerdo
a los datos del Consejo Nacional Anticorrupción, el FOSDE, y el agregado, representante para el Triángulo Norte de los Estados Unidos, asciende a 3.000 millones de dólares anuales, casi 75.000 millones de lempiras. Así que si nosotros podemos reducir esa cantidad que se va en corrupción aquí en Honduras, entonces nosotros podemos efectivamente reasignar esos recursos para ponerlos en el bolsillo de los hondureños. 1.500 lempiras no es una gran cantidad, pero es lo suficiente para poder lograr que el hondureño tenga un ingreso adecuado para poder comprar al menos lo básico. ¿Cuál es, señor Rosenthal, su plan contra el lavado de activos? Nosotros tenemos en eso poca holgura como país. Honduras va haciendo acuerdos con una organización que se llama GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ellos van estableciendo lineamientos para todos los países sobre la legislación que quieren para el lavado de activos si los países no se alinean, los ponen en la lista gris de la GAFI. Entonces, no hay mucha holgura, mucho espacio para las autoridades locales en cuanto a la regulación y en cuanto a la aplicabilidad de las leyes, porque se van estableciendo y Honduras se ha comprometido a cumplir con eso. Desmenucemos esos dos pilares de su plan económico, si le parece, señor Rosenthal. Lo primero, me dice usted, en el primer año pretende el Partido Liberal en el gobierno impulsar, robustecer y multiplicar todo lo que sea posible la exportación de las industrias agrícolas del país. ¿Es así? Sí. El segundo año, ¿en qué se fundamenta ese énfasis del plan económico? Manufactura ligera son productos como materiales médicos, ropa, arneses eléctricos y productos de ese tipo. ¿El tercer impulso? El tercero es la exportación de servicios tecnológicos. En ese plan económico de reactivación, ¿dónde quedan los otros, los que no son del sector agrícola? ¿Dónde quedan los pequeños? ¿Dónde quedan las iniciativas de pequeños grupos de familias para ser arropados por una política económica del gobierno que los levante? Lo primero es que el problema que hay en Honduras es que no hay circulante aquí. Entonces, si continuamos con la política de tener una economía de consumo interno, donde nos vendemos y nos compramos entre todos los que no tenemos dinero, entonces Honduras nunca va a prosperar. En la medida en que nosotros podamos convertir a Honduras en una economía de exportación, en esa medida nosotros podemos atraer, primero, inversión extranjera y segundo, divisas producto de la exportación. Entonces, básicamente estamos aprovechando el ahorro interno de otros países al atraerlo convertido en divisas. Eso aumenta el circulante en Honduras para todos y para todas. Y beneficia. Por ejemplo, usted que es del Valle de Sula habrá visto que fuera de las maquilas hay una gran cantidad de vendedores ambulantes que están vendiendo ahí comida, ropa, de todo. Entonces, hay una derrama económica que gira alrededor de la exportación. Lo segundo, cuando hablamos de exportación de productos agrícolas, no nos referimos nada más a grandes plantas o a grandes procesadoras. Usted verá que en el sur, por ejemplo, hay pequeños sembradores de melón que no los exportan directamente, sino que se los venden a los exportadores de melón que empacan ese producto y lo exportan. También hay pequeños productores de camarón, también hay pequeños productores de azúcar, de ganado, de todos los productos que Honduras ya exporta y no se necesita ser el exportador directamente para poder beneficiarse. Va vinculado a esto la reactivación de Banadesa que tenemos que hacer para poderle dar financiamiento a grupos campesinos, a cooperativas y a pequeños productores para que puedan aprovechar el ímpetu que se le dará a la economía con la exportación. Ya escuché su planteamiento sobre el ingreso básico universal. Me está hablando usted de 1.500 lempiras para cada ciudadano hondureño. ¿Eso es con condiciones a algo? La única condición es tener tarjeta de identidad. De ahí no hay ningún requisito, ninguna condición. Se le dará a todo el mundo sin excepción, sin considerar su condición económica, social, de ningún tipo. Señor Rosenthal, ¿cómo va a tener control el gobierno entonces de que esa plata sea de verdad una semilla para el propósito ulterior que es la disminución de la pobreza? Primero porque actualmente el gobierno tiene 6.500 millones de lempiras que utiliza para dar bonos. Bono 8.000, bono 4.000, guías de familia, código verde, todos esos programas que tiene el Partido Nacional. Pero además gasta 3.500 millones de lempiras más en administrar esos bonos, en los activistas que tiene contratados para repartir esos bonos. Y esos activistas llegan donde el que recibe el bono y le dice, si no votas por el Partido Nacional, te quitamos el bono. Y si no vas a la concentración del Partido Nacional, no te vamos a dar el bono.
Entonces se ha convertido en una herramienta política más que una herramienta de reducción de la pobreza. El mismo gobierno ha construido, con financiamiento del BID, una plataforma electrónica para las transferencias del bono, para eliminar esos intermediarios que no solamente politizan el bono, sino que en algunos casos se lo roban. Tengo yo quejas de muchos campesinos que cuando reciben lo que llamamos el bono tecnológico, que lo que es semilla y fertilizante, Claro. reciben la semilla y no reciben el fertilizante, porque se lo roba el que lo reparte. Entonces, consideramos nosotros que lo correcto es mejor entregarles los recursos a la gente y que ellos hagan lo que consideren necesario con esos recursos. De eso se trata el Partido Liberal, de darle la libertad a la gente de construir su propio destino, de no estarle imponiendo o diciendo cómo tiene que vivir, de qué forma tiene que vestirse, de qué forma tiene que desarrollarse. ¿Así también se genera empleo? 9 millones de lempiras en un municipio como ese lo transforman completamente, porque es una gran cantidad de circulante que no ha existido en ese municipio y que comienza a circular ahí, que aumenta el consumo, que aumenta las compras en las pulperías, en los talleres, en las tiendas de ropa, etc. Esas pulperías que van a vender más productos tienen que ordenar más producto a las fábricas. Esas fábricas, para poder producir más, tienen que contratar más empleo en las ciudades y tienen que tener más empleados. Entonces le va a dar una gran actividad a la economía y un gran desarrollo y va a generar una gran cantidad de prosperidad y recuperación de empleo. En condiciones normales, una propuesta como esta podría generar inflación por la cantidad de recursos que está entrando al país, a la economía de un solo. En este caso, no, porque Honduras actualmente perdió 500,000 empleos por la pandemia, que es el 12% de la población económicamente activa. O sea, 1 de cada 8 hondureños perdieron su empleo. Y en consecuencia, nosotros podemos inyectar esta cantidad de recursos a la economía sin miedo de generar una inflación. Señor Rosenthal, ¿cómo se enfrenta desde el gobierno en este momento una deuda externa tan colosal como la que pesa sobre nuestras cabezas? Ese es uno de los daños más grandes que le ha hecho el gobierno nacionalista a Honduras, el endeudamiento exagerado en que ha metido al país. Y sin duda eso pone muchas restricciones sobre la capacidad que tendrá el próximo gobierno para poder ejecutar sus planes. ¿Cuál es el plan que usted, señor Rosenthal, como candidato del Partido Liberal, le plantea a los hondureños en esta campaña para enfrentar esa baldosa pesadísima que es la deuda externa? Hay que entender que la deuda de un país depende del tamaño de la economía de un país. Para que lo entendamos más fácilmente, si usted gana 20,000 lempiras y debe 20,000 lempiras, debe un mes de sueldo. Pero si usted gana 50,000 lempiras y debe los mismos 20,000 lempiras, pues solo debe como poco menos de la mitad de un mes de sueldo. Entonces, en la medida que crezca la economía, si la deuda se mantiene en el mismo nivel, la deuda se convierte en una carga menos pesada en proporción al tamaño de la economía. Desde luego. Entonces, en la medida que nosotros logremos que la economía crezca a un ritmo más rápido de 6-7%, que es el número mágico, no mágico, pero el número que se ocupa para poder sacar a Honduras de la pobreza, pues en esa medida, digamos en 5 años, tendremos más o menos 36-37% de crecimiento y entonces tendremos una economía un tercio más grande y en consecuencia la proporción de la deuda reducida en un tercio también. Entonces, esa es la ruta para reducir la carga de la deuda con relación a la economía. ¿Qué decisiones se necesita tomar en el gobierno urgentemente para que ese crecimiento económico y para que esa ruta para disminuir o por lo menos atajar las consecuencias de la deuda sigan siendo tan pesadas sobre nosotros? Las cosas más urgentes que vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno son, primero, vacunar al 100% de la población. Sabemos que hay gente que no quiere la vacuna, pero lamentablemente pues también las fábricas y las empresas tienen derecho a no contratar a quien se niegue a vacunarse. Entonces, por lo menos la población económicamente activa se va a tener que vacunar para empezar a funcionar y lograr que la economía se pueda abrir plenamente. Segundo, tenemos que reactivar plenamente el sistema educacional. Hoy, una gran cantidad de jóvenes se han retirado de las escuelas. La deserción supera el 1,000,000 de alumnos. Sí. Entonces, este año que viene, el 2022, se convierte en un año de recuperación de lo que ya teníamos, de lograr que vuelvan a la escuela los que se han retirado, lo cual no es fácil. Y pues más adelante ampliar la cobertura y ampliar la matrícula, pero por ahora lo crítico en los primeros 100 días del próximo gobierno
es lograr recuperar la matrícula que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuál es su plan en seguridad pública? Este gobierno ha invertido grandes cantidades de dinero en seguridad pública. El otro día que fui a su departamento, a Santa Bárbara, pasé por una cárcel grandísima que construyeron ahí. Después pasé por una posta de la policía exagerada de grande. El mejor edificio que hay en Santa Bárbara ahorita creo que es ese. Y después pasamos por el hospital que se está cayendo. Entonces, yo comprendo que se necesita invertir en seguridad pública, pero yo primero eliminaría la ley de secretos. Segundo, haría más transparente cómo se está utilizando la tasa de seguridad. Tercero, por los momentos no eliminaría la tasa de seguridad, la continuaría para poder contar con recursos para poder redestinarlos. Porque ocupamos tener más inversión que elimine el delito de una forma preventiva y no solamente como se está tratando de hacer ahora. Entonces invertiría mucho más en prevención, utilizaría más recursos de la tasa de seguridad para tener mecanismos preventivos y de esa forma reducir la inseguridad. Tienen la palabra nuestros anunciantes. Todos los domingos, dibujo y converso. Converso y dibujo a través de Canal 5 después de Noche de Gala y a las 5 de la tarde por la pantalla luminosa de Telesistema Informativo. Y feliz porque no estoy solo, 6.5 millones de hondureños nos acompañan cada día a través de esta señal de televisión. Gracias a ustedes por acompañarnos. Si en nuestras emisiones normales no han podido ver el programa por alguna fuerza mayor, pueden irse a la multiplataforma de Televicentro, televicentro.com, pleca TVC Play. Ahí pueden disfrutar de los programas de fechas pretéritas. Gracias a todos por acompañar el programa. Hoy nos visita el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras y en honor a nuestro invitado también estoy elaborando una caricatura. Voy bastante avanzado en el dibujo, señor Rosenthal, con la bandera. Ya voy a detallar aquí los colores del rojo encendido de la libertad y el blanco inmaculado de la justicia y los otros detalles. Qué sonriente se pone, es música al oído de los liberales esos. Así es, son frases muy queridas por los liberales. Sí, por supuesto. Pues aquí dibujo y converso y dibujo. Gracias a ustedes por acompañar siempre nuestro programa. ¿Cuál es su programa en salud, señor candidato? Fortalecer los 3 niveles, la red primaria, secundaria y terciaria del Ministerio de Salud. ¿Cómo se fortalecen? ¿Solo con presupuesto? No, empecemos por la terciaria, porque uno de los objetivos que tengo es descentralizar completamente el presupuesto de construcción de centros de salud y, dicho sea de paso, el presupuesto de construcción de centros escolares. ¿Qué se logra con eso? ¿Ahorro y agilidad? Las dos cosas. Fíjese que hoy voy a utilizar el ejemplo de una escuela, porque lo platicaba con el alcalde de Comayagua el domingo, don Carlos Miranda, un gran alcalde liberal, que por cierto, cuando uno llega a Comayagua mira la diferencia entre un buen gobierno liberal y un pésimo gobierno nacionalista. Y allá usted llega a la ciudad y mira una ciudad bonita, como también le vi en Choluteca con el alcalde Quintín Soriano el día sábado. Da orgullo llegar a las ciudades de alcaldes liberales como esos. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, llego ahí y le digo yo, alcalde, ¿cuánto le cuesta hacer una escuela? 220,000 empiras, me dice. ¿Y cuánto le cuesta el FIS? 1.100.000 empiras. 5 veces más le cuesta el FIS que al alcalde. Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo el FIS haciendo escuelas? Ese dinero, el FIS dice el gobierno, ¿no? El FIS Yo creo que ya no se llama FIS. Sí, se llama FIS. Lo que pasa es que depende de SEDECOAS ahora, ¿verdad? Ah, entonces le pusieron otra sombrilla. Es que ellos todos le han cambiado el nombre para que uno se confunda, pero SEDECOAS es la secretaría. Como ahora tienen esas sectoriales ellos, ¿verdad? Sí. Y abajo está el FIS. Pero el FIS es el que se encarga de hacer la escuela. Pero bueno, el mal es el presupuesto. El objetivo es traspasárselo a los alcaldes, para que los alcaldes puedan construir más escuelas con el mismo dinero. Comayagua no es una ciudad de las más baratas del país. Hay pueblos donde las cosas son mucho más baratas. Entonces, si cuesta 220,000 empiras en Comayagua, estoy seguro que lo pueden hacer por menos dinero en otros sectores del país. Entonces, con el mismo presupuesto, vamos a poder construir mucho más escuelas. Pero además, fíjese en lo siguiente. Empieza una gotera en un aula, en una escuela, y la maestra va donde el alcalde y le dice, alcalde, hay una gotera, aquí está dañando el aula. El alcalde no tiene presupuesto para reparar eso. Esto más, si utiliza presupuesto municipal para ir a reparar una obra nacional, hasta lo pueden reparar. Sí. Entonces no puede tocar esa obra.
¿Y cómo va a venir esa maestra donde el presidente o donde el ministro de Educación a decirle que se está dañando ese techo? No lo van a recibir. El techo se daña, se termina dañando todo el aula y eventualmente hay que reconstruir toda la escuela, cuando simplemente se podía reparar una gotera en su momento. Entonces, en el momento que nosotros acerquemos el presupuesto, los recursos públicos a los alcaldes, los estamos acercando al pueblo. Y ese alcalde tiene presupuesto para ir a reparar un centro de salud, puede tener presupuesto para remodelar una escuela, reparar un techo, lo que sea. Sí, me está hablando que ese modelo es aplicable al sistema de salud, que es el que originalmente le pregunté, Empezamos ¿verdad? por ahí, correcto. Hay unas situaciones que no le tengo respuesta hoy, pero que sé que ocurren y que espero que cuando sea presidente poder esclarecerlas. Una es el tema de los materiales médicos en los hospitales. Si hoy usted llega allí, ocupa una platina para su rodilla, ocupa una lámina para su estómago, ocupa una stem para su corazón, no existen esos materiales médicos en el Ministerio de Salud, pero sí existe un presupuesto para comprarlos. Y yo antes pensaba que es que el presupuesto se agotaba, que tal vez de enero a marzo o abril duraba el presupuesto y después ya no había. Pero ahora, pues ya interesándome más en el tema, me doy cuenta que ni en enero hay. Entonces, no sé exactamente qué pasa. El gobierno ejecuta el presupuesto, compra los materiales, pero en los hospitales no están disponibles los materiales. Entonces, tengo mis suposiciones de qué es lo que pasa. Y cuando sea presidente voy a esclarecer este tema y asegurarme que existan esos materiales médicos en los hospitales, que no se pierda el presupuesto. Luego, pues también es crítico que funcione la red secundaria y la red terciaria para aliviar la red primaria, que nosotros podamos tener más capacidades en los centros de salud municipales y en los centros de salud regionales, para que no todo venga a topar los hospitales, porque los hospitales no aguantan con la carga. Entonces, ese es un concepto que Honduras lo ha sabido por 30 años y que nunca lo ha podido implementar plenamente, y que otros países como Nicaragua lo han hecho, como Costa Rica lo han hecho, México lo ha hecho muy exitosamente. Señor Rosenthal, ¿cuál es su plan en educación? Bueno, el plan de educación, yo escribí un plan de educación, lo tengo publicado en mi página web, pero ayer fui a ver un plan que prepararon la academia de este país y se llama Foredu, y ese plan fue preparado por los académicos de la Autónoma, de la Universidad Pedagógica, de UNITEC y por una ONG, la ASJ. Invirtieron una gran cantidad de tiempo y dinero, participaron más de 600 personas en elaborarlo y estoy decidido a que ese sea mi plan de educación, porque está preparado por la gente que más sabe de educación en Honduras. En ese sentido, quiero derivar de educación a todos los otros aspectos del gobierno, señor Rosenthal. Esto hay que pagarlo, esto hay que financiarlo, y mientras no se multipliquen los recursos para tapar un lugar, tiene que destapar otro. ¿Cuál es su visión en torno a volver el presupuesto general de ingresos y egresos de la República un instrumento de desarrollo? El presupuesto ya es demasiado grande con relación a la economía de Honduras. Sí. Entonces, el crecimiento del presupuesto 2021 de 264.000 millones de lempiras al de 2022 de más de 300.000 millones de lempiras es enorme. Es correcto, es correcto. Por supuesto, los 300.000 millones de lempiras incluyen al ENE, Endutel y otras empresas que tienen sus ingresos y sus egresos. Por supuesto. Y realmente no es un presupuesto público, sino que son las empresas públicas. Pero aún si nosotros lo vemos, el presupuesto del gobierno central es demasiado grande. Sí. En consecuencia, tampoco se puede seguir expandiendo, tampoco se pueden aumentar más los impuestos, porque los han aumentado de una forma exagerada. Este gobierno aumentó del 12 al 15% el impuesto sobre ventas, aumentó 25 centavos de dólar al galón de gasolina, puso las tasas de seguridad, ha hecho una cantidad de impuestos exagerados. Entonces, más impuestos ya no pueden haber. La solución, uno, que la economía crezca más rápidamente para que la base impositiva crezca en proporción a la economía. Segundo, eliminar el despilfarro y hacer más eficiente el presupuesto. Tercero, eliminar la corrupción que consume 75.000 millones de lempiras, la cuarta parte del presupuesto. Se roban uno de cada 4 lempiras que hay en el presupuesto. Entonces, haciendo esos cambios, vamos a tener más ingresos disponibles y vamos a poder hacer los cambios que estamos prometiendo. ¿Cuál es la propuesta del Partido Liberal para combatir la corrupción? Bueno, tenemos primero algo que ya expliqué, eliminar por completo el uso de efectivo en las transacciones del gobierno. Segundo, una especie de muerte civil
para los funcionarios que hagan grandes actos de corrupción. ¿En qué consiste eso? Consiste en que no puede volver a tener un cargo público y en que no puede volver a tener relación con el gobierno y que ni siquiera pueda tener cuentas bancarias. Pasa por legislarlo, ¿no? Por supuesto. Lo tercero es que podamos tener una fiscalía o ministerio público fuerte e independiente que pueda procesar inclusive al propio presidente de la República. Lo cuarto, yo en el 2006 hice un sistema de indicadores de acuerdo con la cuenta del milenio, porque en aquel tiempo se medía, y todavía, la corrupción se mide en base a encuestas de percepción, que le preguntan a la gente, ¿usted cree que Honduras es corrupto o no? Entonces es difícil eso cambiarlo. Entonces yo en aquel momento hice 25 indicadores, hicimos unos acuerdos de que íbamos a aprobar la ley de transparencia, íbamos a hacer el Instituto de Acceso a Información Pública, íbamos a tener representantes de transparencia en cada ministerio, etcétera, 25 cosas. Sí. Las cumplimos y así logramos que nos dieran los recursos de la cuenta del milenio. Entonces considero que tenemos que volver a replicar eso, establecernos 20, 25 indicadores que permitan hacer más transparente el gobierno. De hecho, la información que está en el Instituto de Acceso a Información Pública, lo he platicado con la magistrada liberal que está ahí o la consejera del Instituto de Acceso. Hay muchas instituciones del gobierno que evaden tener que publicar la información de una forma que es legal, porque dicen, bueno, nosotros no, como tienen que publicar los estados de resultados y balance y los ingresos. Entonces, la contabilidad de esas instituciones está centralizada en Ministerio de Finanzas. Entonces solo ponen una carta que dice, estamos exentos de publicar nuestros números porque nuestra contabilidad la lleva el Ministerio de Finanzas. Y la ley no dice eso, están obligados a publicarlo. Entonces se oculta mucha información. Creo que la transparencia y en la medida que la gente conozca que existen esas herramientas y las utilice, en esa medida se va a poder combatir la corrupción. Hoy, por ejemplo, si usted se mete esta tarde a ver las planillas del Banco Central ahí en el Instituto de Acceso a Información Pública, se va a quedar con la boca abierta con los salarios que hay ahí. Decenas de funcionarios ganando más de 250,000 lempiras, centenas de funcionarios ganando más de 150,000 lempiras y mecánicos ganando 50,000 lempiras. Entonces, eso es un despilfarro y ganan 18 sueldos además ahí, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que corregir. No se puede utilizar los fondos públicos de esa manera. Yo estoy de acuerdo que tengan buenos ingresos, pero tampoco que se abuse de esa manera. Señor Rosenthal, ¿cuál es el planteamiento que usted le hace a los hondureños para combatir el narcotráfico? El narcotráfico requiere del apoyo internacional, porque la cantidad de recursos que tienen los narcotraficantes excede los salarios que tienen nuestros policías y que tienen nuestros soldados. Y todo órgano de seguridad hondureño que ha estado en contacto con los narcotraficantes o que ha perseguido a los narcotraficantes ha terminado siendo corrupto por esos mismos narcotraficantes. Entonces yo creo que ocupamos más acompañamiento internacional para poder hacer esto, para poder enfrentar el narcotráfico, no tanto de recursos, sino de parte logística. ¿Cómo imagina las relaciones de los Estados Unidos con un potencial gobierno suyo? Pues no sé cómo van a reaccionar ellos a que yo sea el presidente de Honduras, porque yo no he platicado con ellos en ningún momento. Sin embargo, la relación de Honduras con Estados Unidos es estrecha y pues los gobiernos tendrán la obligación de tener contacto y comunicación. ¿Cuál es su plan ambiental? Creo que el cambio climático es un tema importantísimo para Honduras. Lo vimos ahora, el efecto que obtuvo en el Valle de Sula. El huracán Mitch trajo más lluvia al Valle de Sula que los huracanes Eta y Iota. Y sin embargo, el nivel del agua durante Eta y Iota superó el del huracán Mitch. Se inundó más. La razón para eso es la deforestación, la erosión de los suelos y el asolvamiento que ha causado eso en los ríos. ¿Cómo se combate eso? Se combate dragando los ríos, dragando los canales y construyendo las represas. Y reforestando, por supuesto. Pero ya reforestar no es suficiente por la erosión que ha habido y entonces se tiene que hacer todas estas medidas de mitigación. Señor candidato, una baldosa enorme que representa el más importante porcentaje del déficit fiscal en Honduras es esa pudrición que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tiene que enfrentarse sin más dilación desde el gobierno. ¿Cuál es su plan para la ENE? Me lo responde después de una pausa, cuando iniciemos el tercer y último segmento del programa Vanegas.
Este es el programa Vanegas y aquí escuchamos los pensamientos de los candidatos a los cargos de elección popular. Y hoy contamos en el estudio con el candidato presidencial del Partido Liberal, don Yanni Rosenthal, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación de Televicentro para acompañarnos aquí y exponerse a nuestras inquietudes. Señor Rosenthal, ¿cómo piensa usted resolver el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Como me decía el otro día un funcionario del Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal de Honduras tiene nombre y apellido. ENE. Y se llama ENE. Y realmente que es por culpa de la no aplicación de una ley que cuando yo fui compañero suyo en el Congreso en el 2010-2014, se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica. Y han pasado de aquello para acá 7 años y la ley no se ha implementado. La ley establece hacer la escisión de la ENE en 3 empresas, de transmisión, distribución y generación. Establecer un operador del sistema que compra y distribuye la energía. Establecer un mecanismo de compra económico que le llaman de comprarle empezando por el que vende más barato y de ahí para arriba hasta llegar al más caro. Y eliminar el sistema de contratos fijos. Tercero, combatir efectivamente las altas tasas de pérdidas técnicas y no técnicas. Hoy, de cada 3 kilowatts que compra el ENE, 1 se lo roban o lo pierde por lo obsoleto de sus sistemas y solo logra vender 2. Entonces, imagínate que usted tuviera una pulpería y todos los días compra 3 cajas de cerveza para vender y le roban 1 y solo puede vender 2. Quiebra, ¿va? Entonces, así está, por eso está quebrada la ENE. Entonces, si el gobierno efectivamente hubiera aplicado la ley y lo hubiera implementado hace 8 años o 7 años, las cosas fueran muy diferentes hoy. Lamentablemente no lo hizo y hoy pues nos encontramos ante una ENE mucho más deteriorada que la que teníamos hace 8 años. Entonces, pasa por aplicar todos estos procesos. ¿Cómo es recibido el mensaje del candidato liberal en este momento de coyuntura política para Honduras? Yo creo que el Partido Liberal tiene el mejor mensaje, un mensaje de que no basta con sacar a los cachurecos. Mire, hoy el 92% de los hondureños quiere que se vaya el Partido Nacional. Pero además, esos hondureños tienen que pensar no solo en sacar al Partido Nacional, sino en qué va a pasar el día después de que se vayan. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros para hacer prosperar a Honduras? Entonces yo lo comparo con alguien que por sacar las cucarachas de la casa le pega fuego a la casa. Y eso no lo puede hacer, pues. Entonces usted lo que tiene que hacer es fumigar la casa para sacar las cucarachas y de ahí poner su casa en orden, ¿va? No va a ir a incendiarla por sacar las cucarachas. O para quitarse una gripe, serrucharse la nariz. Es correcto. Entonces, el Partido Liberal es la alternativa que puede sacar a los cachurecos y además poner de pie a Honduras y lograr que Honduras pueda prosperar y salir adelante. ¿Qué pueden esperar las mujeres y las familias de un gobierno liberal? Lo que pueden esperar para las mujeres, nosotros tenemos un programa que llamamos la Red de Cuidado Plus, que consiste en 2 cosas. Uno, en que tengamos centros de cuidado para sus niños, para que ellas puedan trabajar o estudiar. Y 2, un programa de capacitación para ellas, para trabajos no tradicionales de costura y las cosas que ellas están acostumbradas a hacer, sino los trabajos que hacen los hombres, que son mejor pagados, como poder ser mecánicos, poder ser soldadores, poder ser carpinteros, y este tipo de labores que producen mucho más ingresos que el que están acostumbrados a hacer las mujeres. Una de las cosas que le preocupa gravemente al gobierno de los Estados Unidos es que estos 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, principalmente, además otros, se convirtieron en los últimos tiempos en una factoría de pobres de exportación. ¿Cuál es su respuesta? Efectivamente, cuando los hondureños regresan deportados y son recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado, 92% de ellos dicen que se fueron porque aquí no hay trabajo. Entonces la solución a eso es poder generar empleo en Honduras. Y la solución para poder generar empleo es la transformación que nosotros proponemos de la economía. Es una economía de exportación que requiere de una cantidad de empleos importante. ¿Qué puede decirme usted de la planilla que lo acompaña en la fórmula presidencial? Son el señor Juan Carlos Elvir, la señora Yadira Bendaña y la señora Aixa Zelaya. Los seleccionamos con pinzas, bien escogidos. Juan Carlos representa el sector del occidente del país,
un exalcalde muy reconocido, exministro de Copeco, actual diputado y actual diputado, con mucho conocimiento. Yadira también, pues, una mujer con mucha experiencia, exdiputada, exfuncionaria de la ONU. Abogada. Abogada también ahora, sí, recientemente. Y Aixa también abogada, también exfuncionaria del Ministerio Serna, ex aspirante a diputada y representa a la juventud también, y una mujer muy preparada. Así que estoy muy satisfecho con esa planilla. ¿Qué opina de sus contendores? Opino que el Partido Nacional es un partido que le ha hecho mucho daño a Honduras, que ha causado una gran cantidad de groserías al pueblo de Honduras y no merece seguir gobernando por el pésimo gobierno que ha hecho. Y en cuanto al Partido Libre, es un partido que profesa una ideología que ha fracasado en otros países, que ya sabemos que no funciona y que cometerían un tremendo error los hondureños de escoger ese tipo de ideología para regir su destino. ¿Tiene usted al otro lado de esa cámara, señor Rosenthal, al pueblo de Honduras expectante porque dentro de muy poco tiempo tendrá una papeleta electoral en sus manos? Dígale a Honduras lo que a usted le parece conveniente en este momento. Y efectivamente, pues termino pidiéndole a los hondureños que este próximo 28 de noviembre voten por los candidatos a alcaldes del Partido Liberal, por los candidatos a diputados del Partido Liberal y, por supuesto, por este servidor para presidente de la República, que nunca lo voy a defraudar. Muchas gracias, Darío, por la oportunidad y el espacio. Muy agradecido por haberme invitado. Tengo una caricatura para usted que voy a mostrarle primero al público a través de esta cámara cenital. La caricatura con lo que honramos al candidato presidencial del Partido Liberal que ha visitado hoy nuestro estudio, don Yanni Benjamín Rosenthal. ¿Qué opina de nuestro obsequio, señor candidato? Muy bonita, muchísimas gracias. La voy a guardar, me gusta mucho. Ahí está la bandera que usted sugirió. Excelente, excelente. Y la corbata también. Rojo y blanco la corbata, muy bien. ¿Se siente bien representado? Bien contento, muy agradecido. Muy bien. Respóndame, por favor, señor Rosenthal, con una palabra, mis últimas inquietudes. ¿Qué es el Partido Liberal? El Partido de las Libertades Públicas. ¿Se arrepiente usted de algo? Sí. ¿Deja cicatrices la prisión? Sí. De haber sabido cómo está el Partido Liberal, ¿igualmente se hubiera lanzado? Sí. ¿Cuánto vale el dinero? Hay otras cosas que valen más. ¿Quién ha sido el mejor presidente de Honduras? Villa de Morales. ¿Y el peor? Yo creo que Carías. ¿Cuál es la fortuna más importante en la vida? La familia. ¿Cómo califica el actual gobierno? Pésimo. ¿Qué le pide usted a Honduras ahora? Que saquen a los nacionalistas y le den una oportunidad al Partido Liberal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a usted por haberme invitado, por la oportunidad y por el espacio. Muy honrado de estar aquí, Darío. A todos, gracias. Adiós.